hoy día me vi. Espera, voy a iniciar. Estamos en el aire. Hoy día me vi este de doblado. Ah, ya estamos ¿Cuál? grabando. Me vi el que mata las canciones. Es notable, con Natalie Portman. Es maravilloso, es maravilloso. Sí, ¿cómo era? ¿Cómo partía? Partía como. Ah, Con el pingüino Rodríguez. el pingüino Rodríguez. No, pero a mí me gusta mucho ese video porque es como toda una evolución dramática de los cuadros, que primero están contentos, van a la casa, después Yo, tiene la pelea con huevos con aceite, después como que ella se pone a llorar y él le promete que nunca más va a cambiar las canciones y justo toca el pichulo de bombero, después, ya después está estamos con grabando. los suegros, No podemos decir improperios. después está con los suegros y tocan, tocan la Grease. Y después al final viene así como un epílogo que está, yo sospecho que es como su papá, y que le pone We are the champions. Con el Gabriel lo hemos visto 1000 veces. Es maravilloso. Yo también, cada vez que lo veo me río mucho. Natalie Oye, Portman estaba para el Oscar. ya, entremos en tema. Y te tengo una Ya, pregunta interesante y personal. ya. ¿Cuántas veces te ha dado la corriente? En la vida, ¿Eh? hartas veces. De chico me dio por lo menos un par de veces que yo recuerdo vivamente, cuando era chico, no sé, menos de 10 años. Típico, me acuerdo la primera vez que me dio, de hecho, nunca se me olvida, la primera vez que me dio en un largador. En la hembra del alargador estaba rota, porque esos artefactos volantes antiguos que eran como de losa, ¿te acordás? Porque ahora todo es de plástico, pero había unos antiguos que eran de losa y de repente se los golpeaban y se quebraban y quedaban con el metal expuesto. Y yo agarré una hembra para enchufar no sé qué cuestión y que me quedé pegado. Me acuerdo claramente, claramente. A mí me Y, pasó con un soquete, que es lo mismo, era el soquete con la parte cerámica, mm, ¿ya? Y claro, se había roto, ya no tenía la parte metálica, ya no tenía la parte cerámica, tenía la parte metálica nomás. Y yo fui a sacar la ampolleta y toqué el soquete y me dio. Y otra vez en Arbolito de Pascua, a los bonitos asesinos. no, Arbolito, O sea, la ya, del soquete es peligrosa porque el soquete, por lo general, está como parado arriba de una silla, una cuestión, sacando las polletas, sobre todo las casas del paraíso que son altas, y si te claro. vas a la corriente te voy a caer y pues, Ay, me justo caía fea. estaba arriba de una Ah, mesa, así que sí, no, pues. estaba justo arriba de una mesa, no me caí. Bueno, y Tuve que también sacarla. después de viejo me ha dado con los amplificadores cuando estaba, bueno, hace tiempo no me da porque ahora tengo mucho más cuidado, pero cuando te da corriente continua también te pega los medios pescazos, así como, ¡ay! Me cargué el condensador en la mano así con 400 volts, porque es distinto, porque el continua te pega un golpe, la corriente de la alterna te da como que te caes pegado, es distinto el feeling Bueno, y qué bueno que tocaste el tema porque de eso quería hablar, de la corriente. de la corriente. Ah, de veras, ya. Que por eso hacía un poco la pregunta, porque en el fondo mucha gente no sabe de dónde viene la palabra electro, electrón, electricidad y todo eso. Bueno, la primera cosa, lo primero que te tengo que aclarar es que esta misma pregunta se la hice a la Gaby el otro día y ella me dijo, eh, yo le dije, no, yo no, me he electrocutado como 3 o 4 veces en mi vida. Te digo No, ella, yo. ah, ya. Y ella me dijo, no, pues si cuando tú te electrocutas, te mueres. ¿En No, eso serio? no puede ser. No puede ser. Y lo busqué y claramente, cuando alguien se electrocuta es porque se muere por producto de la corriente. Yo no lo sabía. ¿En serio? Sí, pues así que decir que murió por electrocución está mal dicho. Es redundante. ¿Me ¿En entendí? serio? O sea, electrocutarse implica muerte. Muerte. Claro. Oh, no sabía Es yo. distinto que te dé la corriente. Eso es Yo tampoco. un tecnicismo de abogado, creo yo. Claro. Pero está interesante, está interesante. Bueno, la palabra electro viene de Electra. No sé si cachaba eso. Sí, de una de las playas que habla de la... ¿Ah? De ámbar. Es que Electra, ¿ya? Parece que era una diosa, semidiosa, no me acuerdo, griega, tenía el pelo rubio, ¿ya? Entonces, Electra significa ámbar. Estas piedras semipreciosas que salen como que
la savia de los árboles que se... Sí, donde vienen los mosquitos con DNA de dinosaurios. Exacto, de Jurassic Park. Sí. Y, y esa cuestión es porque, claro, los antiguos griegos jugaban con esas cositas, las frotaban y atraían pedacitos de cajita y cosas por el estilo, y de ahí viene la ambaricidad, en el fondo es la electricidad. De ahí viene el Ya. concepto original, ¿cachai? Pero después tuvieron que pasar cientos de miles de años hasta que llegó el señor Thomson. Pero espérate, igual Electro, es decir que Electra, la palabra es ámbar. Eso Sí, está diciendo, que es lo mismo. sí. Ah, no sabía, eso sí que no sabía, yo pensaba que era distinto, yo me imaginaba que porque Electra es como una de estas hijas de las siete hermanas, una cuestión así, pero no me acuerdo bien la historia. Bueno, está el Eh, complejo de Edipo y el complejo del extra. claro, claro. Pero ellas eran siete, pero no me acuerdo quién era la mamá. Pero ya, puede ser lo que tú dices, sí, sí. Sí, Ya, Holanda. seguramente con varias imprecisiones de la historia, pues, sí. Sí, Pero es más o menos el conocimiento general y de algo de ese estilo. Y de ahí viene, pues de ahí viene la palabra electro. ¿Ya? Bueno, ya. electra, electrón, electricidad. ¿Ya? Y como te decía, tuvieron que pasar miles de años hasta que llegó el señor Thomson con el tubo de rayos catódicos para encontrar que existían los electrones. Te muteaste, estás en Sí, me silencio. muteé, que justo venía pasando mi hija. Sí, pues estamos grabando un programa. Ya. ¿Estás en el programa, Sofía? Sí, quedaste en el programa. Bueno, te decía que Thomson hizo el primer experimento y ahí se dieron cuenta que había una partícula más chiquitita que los átomos. De hecho, átomo significa indivisible. Ujú. Entonces, que hubiera una cosa más chica que los átomos, el electrón, y que tuviera carga eléctrica, además, ¿ya? Generó una pequeña revolución por ahí por el 1890, 1882, creo que fue. No me acuerdo bien los años. Y de Pero ahí, yo creo que antes igual algo había, porque estaban, bueno, está lo que tú decís del ámbar, está la estática, que la jarra de Leiden, lo que hablábamos el otro día, de verdad no me acuerdo de qué años son esas cosas, pero puede no, son ser, más antiguas, son sí. más antiguas, pero los fenómenos eléctricos creían, de hecho estaba la teoría Era que un existía, fluido, era un fluido eléctrico. sí, Claro, sí, Frankenstein está basado en eso, porque en el sí, fondo, sí. fluido eléctrico que ya habían dos corrientes distintas, que era la electricidad natural, creo, y la electricidad artificial, y la electricidad natural era la electricidad con que los seres vivos vivían. Había todo un rollo Claro, ahí estaban bien... esos experimentos de las ranas, bueno, y de ahí viene Claro, Frankenstein también, de las ancas de rana que se movían cuando le ponían cuestiones. todos estos tipos Volta, Ampere, que en el fondo electrocutaban a las señoritas ahí de la corte de Luis XVI en Francia para que le quitaran los piojos de los pelos. Tenés razón, recuerdo en alguna parte muy recóndita memoria haber visto como un afiche, así como esos típicos antiguos, ni siquiera son art deco, bueno, pueden ser como, no, pero es arte anterior, y que salía alguien con una silla, como con un casco, y era como un tratamiento para algo en la cabeza, no sé si enfermedades psiquiátricas, en realidad no sé, pero algo, tengo un... Y eso era mucho, que se hacían esas cosas mucho antes de que se supiera qué diablos era la Sí, electricidad y antes del descubrimiento del electrón. Y de hecho, bueno, el concepto, tú tienes que saber ahí muy bien, porque el concepto de que los electrones se mueven como si fueran un fluido, ¿ya? Hasta el día de hoy se usa y se utiliza eso, la corriente eléctrica la entendemos de esa forma, aunque está sumamente alejado de lo que realmente está de la pasando. realidad, sí, sí. No es así, Sí. pero es una buena forma de entenderlo, calcularlo, O sea, ver que... el modelo, digamos, que tú usas es sumamente exitoso. O sea, te permite usarlo a modelar los circuitos más complejos, circuitos integrados, computadores. Tú traes Claro, como unos problemas medio raros cuando estás empezando a analizar los semiconductores y cómo hacer como ese tipo de... Siento un es que ruido, claro, tú también. Ah, no, te escucho bien. En ah, semiconductores tú estás trabajando con el problema ya más real, claro, ya claro. el electrón que va pasando. Ya no lo Sí, puedes ver.
porque claro, el modelo de que tú tienes como un fluido de electrones que se va moviendo por un conductor, te funciona muy bien cuando el número de electrones que tú tienes es altísimo. Claro. Pero en el fondo, el movimiento de los electrones a través de un conductor es más similar al movimiento de una persona paseando, no sé, por el Paseo Ahumada el 25, el 24 Sí. de diciembre. Sí, Pero sabéis que sonando la para... analogía igual es buena porque el modelo es sumamente exitoso, un poco haciendo como un zoom, no una analogía, no sé si la palabra analogía, pero con la física también, que tú tenés un modelo exitoso que explica el universo como una cosmología, ¿cachai? Que es como una aproximación gigante y que es exitosa en ciertas predicciones, y que pero desconocemos muchos como de los detalles más intrincados. Porque en este caso, tú podés modelar así, no sé, una puerta lógica o una, no sé, ¿qué te puedo decir? Una estufa eléctrica, no sé, usando los mismos principios. Y eso es increíble porque la cantidad de escalas que tú podías abarcar con un modelo, con el de los fluidos, bueno, nos estamos yendo por las ramas. Sí, sí, sí. Interesante, interesante. Sí, Pero sí, yo creo que por el número de individuos que tú tienes de los electrones. sí, Básicamente por eso tú lo puedes modelar como fluido. sí. Y ahí salen conceptos como la corriente y todo eso, pero es súper interesante. Yo quería llegar al tema de la corriente alterna y continua. Pues, ese Ah, es un tema ya, interesante. ya, ya, ya. Ya, con el famoso, yo te decía el otro, ayer era que te comentaba el Anoche, otro día. pues sí, sí, está, sí. Ahí está el famoso Edison, Tomás Alva Edison, Tesla, ¿ya? La silla eléctrica. Ahí No, se no, y repetía. todavía he hecho la La guerra de discusión las... de ayer que se generó en forma espontánea fue por una referencia que tú hiciste de Marty McFly y Claro, sí, sí, el futuro, en Volver al Futuro, Emmett Brown tiene dos fotos, creo que son dos o tres. Y en una de ellas tiene a Einstein, a Alberto, ahí está, y al lado tiene, creo, a Edison, y creo que también tiene a Franklin, no estoy seguro si a Benjamin Franklin. Entonces yo ayer te comentaba que a mí me parecía que, claro, guardando todas las proporciones, Franklin y Edison fueron tipos notables, genios de su época, todo lo que quiera, pero la contribución que ellos hicieron a la ciencia fue tanta. Si eran tipo, Franklin, la contribución a la ciencia hizo un experimento que era experto, tú decías, en levantar en comprar volantines. con una llave y después cargaba una botella de Leyden, ¿me entendés? Pero no es un Maxwell, evidentemente. Y Edison tampoco fue un inventor genial, pero no hizo una contribución como Newton, Galileo, Einstein, Maxwell, ¿ya? Sí, sí, sí. No pueden ser comparables. Pero pese a Boltzmann. eso, Boltzmann, es decir, hablaba Sí, Boltzmann, que es un tipo notable, ¿ya? Pero fuera de eso, la contribución que hicieron tanto él como Tesla a lo que es la corriente alterna y continua y la ingeniería que hay todo detrás de eso es sumamente interesante. Y no todas las personas conocen tampoco esto de las corrientes, la guerra de las corrientes, por qué se generó y por qué la silla eléctrica, que fue un invento de un tipo que trabajaba para Edison, fue diseñada, por ejemplo, con corriente continua, perdón, con corriente alterna, no con corriente continua. sí, 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 sí. Entonces, cuenta ahí tú que soy más experto en el tema que yo. O sea, eso yo creo que incluso puede haber sido hasta una movida media política. Claro. Que la corriente alterna te mataba y como que, de hecho, ellos como que le electrocutaron un caballo y unos experimentos bien atroces con Hay un electrocutaron un elefante, un elefante también, chuta, ya. y lo electrocutaron. Hay un video en YouTube de eso, es bien terrible. Sí, po. Bueno, para los que no sepan, Tesla trabajaba con Edison, ¿ya? Y parece que Tesla, no sé si tuvo unos problemas con unas patentes, ¿ya? Pero en el fondo terminaron muy en malas, y se odiaban Edison y Tesla. Sí, Tesla promovía, después se puso a trabajar en sí, Westinghouse, ¿ya? Y promovía que para enviar la electricidad a grandes distancias tenía que la corriente ser corriente alterna, porque era mucho más eficiente. De hecho, hasta el día de hoy se ocupa corriente alterna, que precisamente va alternando el ciclo de la corriente para mandarla a distancias muy lejos, porque es mucho más eficiente que mandar corriente continua, que siempre tiene un voltaje fijo. En cambio, Edison planteaba que no, que tenía que ser con corriente continua, ¿ya? Y entonces, este empleado de Edison
que estaba trabajando en inventar la silla eléctrica, le preguntó en cierto momento a Edison si hacía la silla eléctrica con corriente continua o con corriente alterna. Entonces Edison le dijo, hazla con corriente alterna. Porque así la corriente alterna se va a relacionar con la muerte, con algo malo, y entonces Tesla no va a poder hacer su negocio de la corriente alterna. A ese nivel llegaban estos tipos. O sea, que de hecho él también había como una barrera de entrada porque había un sistema ya, me parece que era de iluminación pública o algo así en Nueva York, algún lugar que ya funcionaba con corriente continua. Y había como todo un deployment de la cuestión, ya había como una estación, así como tú de repente ves transformadores, habían en esa época unas cuestiones que subían el voltaje, porque el problema de la corriente continua es que tenéis muchas pérdidas ómicas en el cable. Entonces yo tenía un voltaje y cuando lo transmití en larga distancia cae mucho el voltaje al otro lado y lo tenés que subir de nuevo. Y Claro. ese es uno de los grandes problemas que tiene. Y las pérdidas en el cable son muy grandes porque como la corriente es continua, tú tenés V por I la pérdida, o IR cuadrado, que watts la pérdida. Cuando tú transmitís en alterna no pasa eso, tú tenés la corriente y el voltaje van en contrafase, entonces todo es potencia, es un número complejo en el fondo, tú no tenés pérdida en el cable, siempre hay, pero es mucho menos que en Mucho corriente menos. alterna, en corriente continua. Y en esa época, claro, ya estaba el Edison y todos estos gallos, ya tenían como el negocio medio armado, y ellos eran como los equivalentes, ¿cómo se dice? No eran las terratenientes, pero ¿cómo se llama? La oligarquía, ya tenían como todos los contratos, la cuestión más o menos armada, entonces no iban a permitir que viniera este inmigrante a, a destruirle su negocio. Así que no hubo, no hago. Esa figura se mantiene el tiempo. No, pero finalmente ganó Tesla. Si toda la corriente se O transmite sea, la historia le dio la razón y cuando tú tenías un argumento técnico de peso poderoso, tú tienes que, finalmente, tiene que flotar. Y así fue, po. el problema que Tesla, he visto a Tesla, sobre todo en estos últimos años, que se le ha vinculado bastante a toda una especie como de pseudociencia, de Sí, como tiene un confabulación. lado más místico, esotérico. Y tú me comentabas el otro día, por ejemplo, los autos Tesla, ¿ya? Y que el paralelo que se genera casi natural de Elon Musk con Tesla, precisamente. Sí, con Tony Stark. Con Tony Stark, que es una cuestión, de hecho. Entonces, que mucha gente, tú me decías, puede pensar que Tesla tiene algo que ver en cómo funcionan los autos eléctricos. Y la verdad es que no, no tanto, no, O no sea, tú pasa. siempre podías encontrar alguna idea de Tesla metida en casi todos los motores. Los motores eléctricos Tesla tiene, o sea, muchas ideas eh, fundamentales de la construcción, el diseño, porque Tesla era un excelente ingeniero, era muy buen ingeniero, muy bueno, no puede decir nada. Pero a lo que yo En voy, algún que momento las podéis trazar hasta atrás, pero la compañía de autos, no, en realidad, Tesla, yo no sé, seguramente se imaginó a lo mejor que podían haber autos, pero o sea, la compañía contemporánea con Elon Musk no es como el legado de Tesla, por así decirlo, directamente. No es que la empresa Tesla siguió evolucionando para convertirse en la cuestión de auto, que da un nombre, que es un súper buen nombre. O sea, es muy bueno. Ahora también puede ser que, porque Tesla como que se puso de moda hace, no sé, 5 años o algo así, o tal vez más a lo mejor. Tal vez está relacionado con esto también. Puede ser. Porque antiguamente nadie sabía nada de quién era Tesla, bro. lo hayan puesto de moda no es mala idea, capaz, ¿eh? Puede ser, sí, no sé, no lo había relacionado. Yo conocí a Tesla debido a una película. No sé si tú alguna vez viste una película esta, el Experimento Filadelfia. No. Es una que hacen desaparecer un barco. Esa, Exacto, esa. pero no me acuerdo, no sé si la vi o la comenté, pero me suena, pero no me acuerdo que salía Tesla. ¿Salía Tesla ahí? Sea, Sí. no es que sea Tesla, pero era como, la idea básica, ¿ya? Era que habían unas antenas y esas antenas generaban como una especie de campo electromagnético que generaba como una especie de agujero gusano y un barco completo, una fragata estadounidense, aparece como en la mitad del desierto de Arizona o del Sahara,
una cosa así, ¿ya? Con todos los ocupantes Qué que buena, iban. qué buena, qué buena trama, qué buena trama. ¿Y eso es como de los 90? No, no, yo la vi chico, ¿sí? Yo Ah, creo que ya, es una película ya, entera, quizás hasta setentera. ya, La tengo que buscar, capaz que la vea de nuevo. Pero de ahí que a mí me interesó este tema de las antenas, y no me acuerdo si por eso me puse a investigar y supe de Tesla, o en la película nombraban a Tesla en alguna parte. ya. Pero por esa película yo me enteré de Tesla. Y ahí supe que él estaba metido en todo, sobre todo en este asunto de las antenas y de tratar de transmitir electricidad a través de ondas electromagnéticas. Claro. O sea, él quería transmitir, claro, energía. Quería, o sea, en el fondo es lo que se hace con la radio y todo, pero en grandes cantidades de energía para poder usar al otro lado, ¿no? Energía. O sea, tú con Claro, la onda electromagnética siempre transmitís energía de alguna forma, así que la podés captar. Pero, claro, él quería transmitir, llamémosle potencia, ¿sí? De energía, en vez de tener una línea de alta tensión, lo cual es no sé si actualmente existen, pero tengo entendido que hay como proyectos como que reflotan un poco ese concepto, porque no es... O sea, tú te vas a parar con el tubo fluorescente debajo de la línea de alta tensión y el tubo se prende. Te ponías así, se te va a prender el tubo. En realidad no sé, él estaba construyendo una cuestión que era como la torre de Tesla ahí como en el lugar cuando él, pero no, nunca caché bien lo que era eso, y como que quedó abandonada, después como que cayó en desgracia, pero nos fuimos por las ramas de nuevo. no, no, pero también quería hablar precisamente de esto, de Tesla, Allá, de allá. electricidad. Yo estaba pensando en otra cosa que tiene que ver con las ondas electromagnéticas, Perdón, porque un detalle una, de trivia, me acuerdo que hay una película, no me acuerdo cuál es, que Tesla lo interpreta David Bowie. David Bowie hace de Tesla en una película, pero no me acuerdo qué película es. Pero hay una, estoy seguro, estoy seguro. terminando la grabación voy a buscar David Sí, Bowie estoy seguro. y voy a ver qué diablo hay ahí. Me suena- No, estaba pensando en lo de la electricidad, el electrón, la corriente, Volt, el señor Volt, el señor Ohm. Ohm, nosotros no teníamos una compañera, no, unas compañeras que se llamaban una Mo y Phil. No, era la polola de un compañero del colegio que se llamaba Mo, ella era bastante guapa, por así decirlo. No sé dónde. ¿No? Pero Que su papá era su papá era como físico y le había puesto ese nombre y ella estudiaba arquitectura. ahí ¿Quién eso. sabe qué será de ella? Yo me acuerdo que era bastante, bastante guapa. Yo la vi dos veces en mi vida nomás. No debe ser muy difícil de encontrar porque tenía ese nombre, tal cual. Mo, Mo. Sí, con H. con H. Sí. Así como la desconductancia. Sí. Uno martillo borón. Claro. Mo. Ah, qué recuerdos. Me acordé de algo y se me fue. Se me fue. Tenía que ver con esto. Potencia, no era potencia. Voy a hacer una marca aquí porque seguramente esto después lo voy a editar en el podcast. Ya, Así esa marca la puedo encontrar más fácil después cuando esté editando el programa. no te va a salir ahí. Sí. Perdón, telespectadores. Sí, se me fue la onda completamente porque me acordé de algo que lo iba a relacionar con lo que conversamos ayer, pero no me acuerdo Estábamos qué era. ayer nos salió Faraday, nos salió, ¿qué más? Nos salió Faraday, hablamos de Tesla, después hicimos alguna conexión media extraña con el presente más inmediato. No eran los autos, pero era otra cosa. Y nos fuimos la bola. Pero no me acuerdo bien. Ah, no, ya me acordé, porque precisamente por esto de que Emmett Brown Ya, eh, tenía a Franklin, a, a Edison al lado de Albert Einstein, y le decía que, pucha, hay que tener un poco cuidado con esas cosas, porque claro, y te hablaba de que un profesor me decía que tenía 5 físicos que eran como mm, los top 5 de la física universal, y era Galileo, Newton, Einstein, Maxwell y Boltzmann. No en ese mismo orden, pero
pero esos eran los 5 que él consideraba que eran tipos así fuera de serie, ¿ya? Y claro, uno podrá discutir un poco quién sí, quién entra, quién sale, Claro, pero lo que yo encuentro que es indiscutible es que personas que no podéis poner al mismo nivel de esos grandes próceres de la ciencia, a tipos que fueron quizás tanto más grandes, ¿ya? Pero que en el fondo no generaron revoluciones en el pensamiento, ¿ya? No generaron revoluciones en la ciencia. Entonces ahí caímos en lo que yo te decía, con mucho respeto a este artista que es Da Vinci, Leonardo da Vinci. ¿Te sí. acordás que yo te contaba que, que muchas personas creen que ponen a Da Vinci al lado de Einstein, al lado de Newton, y la verdad, ¿tú crees cuál fue la contribución notable que haya hecho Da Vinci, como revolucionar la ciencia? ¿Ya? No sé, quizás revolucionar otro aspecto, quizás revolucionar la arquitectura, la pintura, pero así una revolución en ciencia, una contribución que sea, así se hacían las cosas antes de Da Vinci y ahora se hacen así después de Da Vinci. ¿Qué pasa con Newton, con Galileo, con Boltzmann, con Maxwell, con Einstein? No está, no está eso. Sí. Tendríamos que hacer como una línea cronológica, en el sentido de que, claro, Newton es como el más antiguo, bueno, un poquito antes, así como 1700, ponte, estaba así Claro, justo, estaba todo eso, Galileo el más antiguo, el primer claro, científico humano. Galileo, Newton, ahí como que ellos dos como que digamos que, entre comillas, jugaban con las mismas, en el mismo universo, por así decirlo. Porque claro, es De difícil hecho, como tú podés comparar y poner como, por ejemplo, a Newton con Einstein o con Max Planck, ¿verdad? Como que lo podéis poner como que sus contribuciones son comparables en relevancia, pero los universos son distintos, ¿cachai? Entonces yo me pongo a pensar, y a ellos los separan 300 años más o menos. Entonces me pongo a pensar en Da Vinci. Yo parto diciendo que estoy de acuerdo con lo que tú decís. Da Vinci no era un científico, él no era un científico, no es por desprestigiarlo, él es una gran figura del saber universal, está bien, pero estamos hablando de física y de ciencia. En esa de hecho, época, el primero que implementó el método científico moderno, mm, inductivo, fue Galileo. No hay nada que decir. De sí, hecho, claro, claro. hay un detalle interesante que alguna vez se lo hice notar a un filósofo y me dijo, tenéis razón, me dijo, que hasta Galileo, a todos los científicos los trataban por el nombre pila. Bueno, hasta el día de hoy. Sí, Aristóteles, sí. Samos, Arquímedes de Siracusa, ¿ya? Galileo, Galilei, ¿entendés? Pero a partir de Galileo Galilei en adelante, a todos los científicos se les trata por el apellido. Newton, Maxwell, Boltzmann, Mauro. no, por el apellido. Entonces, es muy divertido eso, y yo no sé por qué, po. No sé por qué esa costumbre. Porque tú no habláis de Pero Galilei. eso yo no sé si eso sea de los científicos, pues yo creo que es como algo de la cultura en general, pues, la civilización, porque yo creo que a otros también, no sé, pues, a los dramaturgos también tenían esos nombres como antiguos, y hoy en día también tú pensáis cuando pensáis en una obra de teatro, en un libro, tú pensáis en el apellido, o en el nombre completo en realidad. Por eso habría que ver cómo se denominaban la gente de diferentes áreas del saber, ¿ya? Antes de cómo era El estudio. por el nombre de pila o por el apellido. No sé, o sea, está Pero Galileo sabes que y ahora que tú estás diciendo todas estas cuestiones, siempre me acuerdo de cuando éramos aún más imberbes, cuando haber estado nosotros dos y Marcelo, los tres, y Marcelo siempre, nosotros como hablando de, no sé, de científico, de matemático, como leyendo los libros, y el Marcelo siempre terminaba diciendo, pero bueno, más, usábamos la palabra líder en esa época. El voz más líder era el weón que inventó la rueda. Yo me acuerdo que el Marcelo siempre decía eso. Y nosotros nos reíamos. pero Pero tiene tiene razón. razón. En Sumeria, un weón inventó la rueda. Bueno, totalmente, sí. Ese Nada que ver. pertenece como a la tradición antigua como de Leonardo da Vinci.
O sea, el Leonardo igual era un gran ingeniero, sí, tú tenés los dibujos, tenés la escultura, la pintura, y los dibujos, las máquinas que inventó, el submarino, que acá, imagínate, sí, son increíbles, el tanque, Bueno, visionario y tal. este Sí. tiempo atrás me hice como asiduo a un programa que daban, creo, en el Discovery Channel, ¿ya? Que era como recreando las máquinas de Ya. Leonardo. Ay, qué bonito. Era muy bonito, las construían como a escala, con los modelos y bocetos que hacía él, pero la verdad era que, no sé, pues, de 10 máquinas que construían, la verdad que funcionaban 4. Es Otras no posible, funcionaban. es posible, sí. Unas catapultas que se quebraban, que no enviaban las cuestiones, porque el diseño era precioso, pero no servían. Sí. Pero tiene algunas otras que sí, o sea, es cierto, seguramente era muy prolífico, pero por ejemplo está este otro el cachado ese que me parece que se llama armonio, creo que se llama, que es como un teclado que tiene como imagínate un arco de violín, pero hecho cilíndrico, o ¿Ya? sea, redondo. Entonces tiene una máquina atrás que hace girar muchos arcos de violín, cada tecla tiene uno de estos que está girando. Y, ¿Ya? y cuando te apretas la tecla, como que bajas la cuerda sobre el arco que está girando, entonces como... Así, entonces es un piano, que la acción del piano no es un martillo golpeando una cuerda, sino que es una cuerda arqueada, y el arco es esta cuestión que está girando. Y tiene un sonido pero increíble, weón. Así como los acordes en esta cuestión. Y Yamaha creo que construyó uno de esos, y siguiendo los planos, bueno, y algunas variaciones con los materiales y toda la cuestión. Pero lo inventó él, pues, es bonita invención. Ok. Me parece que se llama Harmonium. Creo que se llama así, algo así. Y es Ya, como un concierto. ¿Ah? tengo dos cosas que buscar entonces. Tengo que buscar a Ah, David sí. Bowie interpretando a Tesla y el demonio de Leonardo da Vinci. Porque ya estamos como en la hora, En estamos como serio, muchas, así cada vez se nos hacen más cortos los programas. ¿Cuánto llevamos ya? 32 minutos, vamos. Ah, ya sí, vamos a tener que cortar porque nuestra meta siempre es 30. Más lo que yo siempre le hago como unas pequeñas ediciones, lo cortamos, lo bajo 30 y después está la cortina musical. ¿Tú crees que es el momento de poner la cortina musical? Absolutamente. Ya, bueno, cortina musical. Igual a mí me gusta poner la cortina y seguir como hablando un poco, para después bajarle el volumen No, mientras porque empieza a subir la música. a toda la gente que gracias por escucharnos y que próximamente tendremos nuevos episodios de las Nuevos voces. capítulos y aventuras de Aprendiendo Física con Mauro y con... Corto, esta cuestión. Ya, chao.